Hola, mi nombre es Jeremy Alvarado, soy diseñador gráfico e ilustrador. Hablemos primero de la línea. La línea es un concepto interesante porque es fácil de entender, difícil de explicar. Como es un concepto abstracto, ¿y qué es esto? Pues es algo que no existe en la realidad, pero nosotros lo entendemos. En todo lado nosotros podemos ver líneas, pero explicar detenidamente qué es una línea, pues es un poco difícil, ¿ok? Pues la línea es una idea, ¿okay? Es una idea con la cual nosotros pues nos ubicamos en un espacio y a partir de eso pues en el dibujo lo utilizamos para construir las formas y que nosotros entendemos los personajes, los paisajes, el arte en general y todo esto pues ocupa línea, ¿okay? Hablemos primero de lo que es la línea de acción, que es cómo construir una línea que nos permita hacer la base para nuestro dibujo, ¿okay? Línea, ¿ok? Pues hay muchas formas de representar la línea. Las líneas pueden ser rectas, pueden ser horizontales, pueden ser verticales, pueden ser orgánicas, ¿ok? Pueden tener secciones, como ustedes quieran. ¿Okay? Pero a la hora de hacer un dibujo o a la hora de construir nuestro dibujo, pues necesitamos que la línea sea fluida. Cuando nos enfrentamos a un dibujo, pues puede ser que tengamos al principio mucha inseguridad, entonces la línea de nosotros pues quede un poco seccionada, a veces la hacemos como jalándola porque no estamos seguros de lo que estamos haciendo, ¿okay? Y nosotros necesitamos que la línea que nosotros construimos, sobre todo en nuestros bocetos y en nuestras ideas, pues sea fluida, ¿okay? Para eso, pues nosotros no dibujamos solo con nuestra mano, dibujamos con todo nuestro cuerpo, ¿okay? Entonces vamos a dibujar desde los pies hasta la cadera, el hombro, el codo, la muñeca y los dedos. Todas las articulaciones son importantes a la hora de dibujar. Entonces, dependiendo del formato en el que estemos desarrollando nuestra propuesta, pues así vamos a ubicar o utilizar ciertas articulaciones. En este caso, como estoy en un espacio vertical, pues necesito utilizar mis pies, mi cadera, mi hombro, mi brazo, mi codo, casi que todos los elementos para que la línea salga fluida. Si yo me ubico, como estábamos viendo acá, solo en un espacio y limito mi movimiento solo al codo, pues va a ser muy difícil que yo pueda hacer una línea fluida, ¿okay? Entonces, si nos venimos acá y quiero aportarle movimiento, pues utilizo mi cuerpo como si fuera un péndulo para que mi línea sea más fluida. Ahí empujo la línea con el cuerpo y fluye. Entonces trato de representar movimiento. Entonces eso le va a aportar más riqueza a nuestro dibujo porque no se va a ver sucio como acá, sino que vamos a tener líneas fluidas que yo puedo repasar todas las veces que quiera y vamos a hacer que nuestro dibujo pues se vea mucho más limpio. Dependiendo del formato, entonces yo voy a utilizar más mis articulaciones. En algunos casos pues bloquearé una, en otros casos habilitaré otras. En este caso, como estoy haciendo líneas más fluidas, entonces estoy utilizando mi cadera, mi hombro, mi codo, mi muñeca, bueno, casi que mi muñeca y mis dedos están trabados, por decirlo así. Entonces estos pues van a estar fijos, pero el resto de mi cuerpo va a estar en movimiento. Y ese es el primer concepto, una línea de acción fluida. Segundo concepto, estructura. Para trabajar con la estructura, pues vamos a volvernos a lo que es la línea de acción y vamos a tener como una idea básica, una línea que nos va a definir todo nuestro dibujo. Ese es como el origen de nuestro dibujo. En este caso, pues para la propuesta que yo voy a desarrollar, vamos a hacer una línea que vaya mucho con el estilo de la primera idea. Vamos a hacer una idea de un movimiento y que sea fluido, ¿okay? Y a partir de ahí, pues voy a tratar de desarrollar un personaje que se acople a esa idea. En este caso voy a hacer un personaje en un plano medio, del ombligo de la panza para arriba, ¿okay? Y vamos a tratar de generar en esta primera propuesta, donde mis líneas van a ser suaves y fluidas, la estructura básica para el diseño del personaje. No tiene que ser algo acabado, nada más una idea final. Así no tengo que estar borrando a cada rato, sino que todos los elementos que yo coloque aquí pues van a aportar al dibujo y no se va a ver sucio, sino que se va a ver más bonito cada vez que yo incluya una línea más. Entonces vamos a meter los primeros elementos. En esta parte pues yo no ocupo
meter tanto detalle. Lo que nada más necesito es como una idea básica de cómo sería mi personaje y qué elementos me resultan interesantes para poder construirlo. Lo más importante es definir un gesto. Cuando ya yo estoy claro de más o menos por dónde va mi dibujo en este primer sketch, pues entonces voy a empezar a definir algunas líneas que sean importantes, algunas líneas que sean más relevantes. A eso le vamos a llamar calidad de línea. Entonces empezar a destacar entre las primeras líneas de estructura y las líneas definitivas. No todas las líneas que hice al principio se tienen que quedar, pero no las tengo que borrar. Ahí van a estar. Es una referencia para entender por dónde quiero que vaya mi dibujo. Todo lo que uno coloque en el boceto, en esta estructura es importante. No solo el dibujo en sí, sino todo lo que no está. El espacio, que se llama negativo, es muy importante a la hora de construir mi personaje, pues es el que me va a definir cómo se comporta él en ese entorno. Entonces, esta podría ser una estructura base para mi personaje, a partir de la línea, y como lo vemos es una línea fluida, es una línea simple. Vamos a la tercera etapa, el boceto, donde ya voy a incorporar tal vez una idea de iluminación y definir cuáles son las líneas más importantes para mi dibujo y que la persona que vaya a ver esta propuesta pues pueda entender de una forma más general qué es lo que yo quiero comunicar. Vamos a lo básico igual, entonces vamos a trabajar la idea de línea. Voy a retomar un poquito de lo que está acá y lo voy a traer para este lado. Y ese va a ser el origen de mi personaje, tomando en cuenta línea de acción, estructura para el boceto final. Lo más importante de estas propuestas es entender que no tienen que quedar perfectas, no tengo que durar horas desarrollando esto. Esto es una idea. Y hacer muchas posibilidades es más rico todavía que solo casarse con una propuesta final. Por eso es la idea de boceto. El boceto es un bosquejo, es una idea básica sobre una posibilidad. Un elemento que puedo retomar acá o que puedo empezar a incorporar es la idea de luz. Eso le va a dar todavía más carácter a mi propuesta. ¿Por dónde viene la luz en mi personaje? Hay muchas estrategias para hacerlo. Tal vez utilizar una referencia. Hay otra gente que utiliza conceptos de maquillaje de personas. Eso es una forma interesante de proponer. Listo. Ahí tenemos un pequeño sketch aplicando línea de acción, una estructura base y definición de luz y calidad de línea. Después de desarrollar una propuesta a nivel de boceto, pues hay muchas cosas interesantes que podemos hacer. Si nos dedicamos a construir un personaje, pues podríamos pensar en poses de acción del personaje, podríamos empezar a hacer pruebas de color, a ver cómo el personaje se comporta en un escenario. Hay muchas cosas muy interesantes que podríamos ver a través de un boceto con diferentes calidades de línea. Entonces, pues los invito a que practiquen mucho, a que trabajen bastante. Para conocer un poco más del tema, puedes ver preguntas y respuestas que tenemos preparados para vos.